Bueno, bienvenidos. Es momento de nuestra primera entrevista. Ya tenemos a Verónica Arias, asambleísta, quien se encuentra con nosotros, con quien vamos a hablar de la coyuntura política. Así te digo, coyuntura económica. Ayer hablamos mucho de economía, hoy día vamos a hablar de la coyuntura política ecuatoriana. Vimos en los reportajes de Noticias 7 que ya se introdujo algunos ingredientes. Hay algún tipo de chimichurria político. Vemos que ayer hubo un intento de reunión para unirse para el próximo proceso electoral, pero esa reunión quedó fallida. Parece que los intereses de los grupos indígenas, Pachakutik, y los grupos de Suma, de Creo y los propios socialcristianos no pudieron encontrar coincidencias. Parece que las bases indígenas no están de acuerdo con una eventual alianza. ¿Esto podría significar un fracaso en cuanto a esta propuesta de unidad frente a las próximas elecciones? Le pregunto a Verónica Arias. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Saludos a los amigos televidentes. Bueno, yo creo que sin Rafael Correa en el escenario político en las próximas elecciones, todos querrán subirse a la camioneta de las elecciones del año 2017 porque todos se creen presidenciables. Yo creo que sus egos, sus vanidades no les permitirán superar ese canibalismo político que ya es evidente y que el día de ayer, precisamente con la reunión de Pachakutik, pues pudimos darnos cuenta de cuán divididos están los grupos de la oposición y que supuestamente quieren unirse. Veíamos como, por ejemplo, los grupos de Pachakutik, de la Ecuarunari y otros grupos pertenecientes a la extrema izquierda gritaban fuera, derecha, fuera, a representantes, por ejemplo, del Partido Social Cristiano que se encontraban presentes en esa reunión. ¿Esto podría significar entonces que no solo la reunión de ayer fue fallida, sino que eventualmente no podrían llegar a un acuerdo y por tanto tendrían que ir por listas separadas o en candidaturas separadas? Pero eso fue precisamente lo que anunció el alcalde Jaime Nebot en esta reunión de la Convergencia Democrática, que más bien a mi criterio es una conveniencia aristocrática reunida en Cuenca, que dijo que apuntan a captar la mayor cantidad de curules en la Asamblea Nacional, pero descartan ir en listas conjuntas. Eso es lo que precisamente planteó el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Yo creo que la estrategia de la oposición obviamente apunta a tener una mayor cantidad de legisladores, una importante mayoría legislativa, para reeditar la vieja práctica del parlamentarismo criollo que teníamos en nuestro país, en el cual el Congreso necesitaba una mayoría para incluso chantajear las decisiones del Ejecutivo. ¿Esa mayoría para ellos sería factible en listas separadas? Es precisamente por las diferencias ideológicas que tienen que no les permitirán ir en listas conjuntas. ¿Cómo se pueden poner de acuerdo extremos de izquierda y derecha si no tienen una visión conjunta, por ejemplo, en temas políticos, en temas económicos, en temas sociales? Difícilmente puedan tener una agenda programática en común. Yo veo en la oposición, por ejemplo, una ausencia de un liderazgo nacional que pueda aglutinar estas posiciones, que pueda procesar sus intereses. Veo, por ejemplo, también una ausencia de una agenda programática, y esta supuesta transición no la están liderando pues precisamente ciudadanos, la están liderando actores políticos tradicionales que quieren hablar en nombre de la ciudadanía. Eso pasa con estos grupos de sectores de oposición, pero fuera Rafael Correa del escenario político electoral para el 2017, ¿qué pasa ahora del otro lado? Es decir, ¿hay liderazgo como para reemplazar a Rafael Correa? Yo creo que hay un número importante de cuadros dentro del movimiento Alianza País, pero no podemos desconocer el liderazgo firme del presidente Rafael Correa, que precisamente durante estos 9 años de ejercicio del poder ha permitido que nuestro país tenga estabilidad política, social, económica. Pero los grupos de oposición quieren hacernos creer que ahora vamos a pasar del autoritarismo a la democracia, de una dictadura vamos a pasar a una verdadera democracia. Y ese es el concepto que la oposición está tratando de posicionar como una estrategia preelectoral. Y en ese sentido le han denominado a esta supuesta transición con el nombre de poscorreísmo. Dentro del campo de la propaganda, creo que el nombre poscorreísmo también es una idea que quieren posicionar. Y pues dentro del campo de la acción política, el captar la mayor cantidad de curules dentro de la Asamblea Nacional
obviamente pues será necesario para ellos con el objetivo de desmontar leyes importantes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional, como por ejemplo la ley de comunicación que ya ha sido anunciada por el alcalde de Guayaquil, como por ejemplo las enmiendas constitucionales que señalan que no han sido consultadas al pueblo y que la voluntad del pueblo ha sido traicionada porque estas enmiendas fueron aprobadas en la Asamblea Nacional. Pero parece que se olvidan, por ejemplo, que en el año 94 existió una consulta popular en la que se le preguntó al pueblo si es que quería reelección sin limitaciones para todas las autoridades de elección popular, y el pueblo dijo mayoritariamente que sí, pero el Congreso Nacional de la época deliberadamente excluyó de esa posibilidad al presidente de la República. Entonces esa es la forma como actuaban quienes ahora quieren regresarnos a esa vieja práctica del parlamentarismo criollo. Pero dejemos un momento a la oposición a un lado, que ya la analizamos bastante en este segmento, y vamos al tema que es lo que propone también este sector de acá. Es decir, uno, Rafael, lo cierto es, y lo único claro que hay del lado de Alianza País y aliados, es que Rafael Correa ya no es candidato. Eso es lo único cierto. Se barajan varios nombres. Pero el tema es, ¿qué propuestas o qué cambios o qué ajustes va a tener las nuevas candidaturas de Alianza País y los aliados en este nuevo proceso electoral? ¿O van a seguir el mismo manual, la misma receta? Bueno, creo que sin duda después de 9 o 10 años de ejercicio del poder es necesario enmendar rumbos en función de las demandas ciudadanas, en función también de lo que la ciudadanía plantee, de lo que la ciudadanía proponga. Justamente el diálogo ha sido una práctica, digamos, una práctica fundacional de este proceso denominado la Revolución Ciudadana, y el ciudadano siempre ha estado, pues, digamos, ligado con las decisiones que ha tomado este gobierno, y creo que precisamente en función de esas propuestas de los ciudadanos se podrán enmendar rumbos que siempre serán necesarios para poder sintonizar siempre con los ciudadanos. Y con esta última pregunta termino, una respuesta concreta, así como hemos visto que del otro lado no hay unidad para las listas, para asambleístas. ¿Qué es lo que realmente se quiere jugar en este proceso electoral? Acá en Frente Unidos tenemos Alianza País, tenemos Partido Socialista, tenemos ARE, tenemos otros movimientos y organizaciones. ¿Listas únicas o también separadas? Bueno, en el Frente Unidos no nos reúnen, no nos juntan intereses coyunturales ni intereses electorales. No he preguntado eso, he preguntado si listas unidas o listas separadas. Es que no hemos pensado todavía en el tema electoral. Nosotros seguimos trabajando dentro de los diferentes ámbitos que nos corresponde ejercer, en mi caso dentro de la función legislativa, pero al Frente Unidos nos unen, digamos, una agenda programática que la estamos apoyando, respaldando durante, digamos, con el liderazgo del presidente Rafael Correa, el respaldo, por ejemplo, al Plan Nacional Buen Vivir, a la Constitución de la República. Nos une una agenda programática, no intereses coyunturales ni electorales. Gracias, Verónica Arias, por estar con nosotros y compartir este análisis de la coyuntura política ecuatoriana. Como verán, se puso un chimichurri intenso al proceso político electoral de cara al 2017, y por cierto, parecería que esto fuera un fenómeno del Niño.